A través de un espacio de diálogo técnico junto a representantes de diversos sectores, presentó un análisis sobre el proyecto de presupuesto 2026. Se resaltó que dicha iniciativa proyecta una deuda de 33.514 millones de quetzales, de la cual solo el 16% se destina a inversión, por lo que se abren espacios de discrecionalidad. Sí es necesario revisar mucho de los supuestos en los que está armado. Es importante restablecer los principios de legalidad del presupuesto y sobre todo revisar el impacto y verificar cuál es el impacto de esta norma. El 82% del presupuesto se destina a gasto corriente, dejando rezagada la inversión en salud, educación e infraestructura. En el tema de algunos destinos y sobre todo en algunas flexibilidades que está presentada en algunos artículos de este presupuesto. Así que pues esperaríamos que la Comisión de Finanzas del Congreso hiciera las adecuaciones correctas. No cabe duda que educación y salud es muy importante, pero yo creo que el enfoque grande debería de ser de nuevo en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, que le permita a Guatemala ser más competitivo. También quiero resaltar que un presupuesto desfinanciado o con un déficit como el que se está presentando, lo vamos a pagar los guatemaltecos con inflación. Se recomendó al Congreso priorizar el nivel de gasto en inversión, eliminar excepciones que restan certeza y fiscalización, no elevar la deuda y mejorar el gasto público. De lo contrario, esto tendrá un impacto en la macroeconomía del país e inflación. Es momento de abordar todo lo relacionado, Fernando, al análisis del presupuesto 2026. Sabemos que distintas carteras ya han tenido este encuentro en el Congreso de la República para poder expresar cuáles son sus necesidades y también cuánto se necesita para la ejecución. Sin embargo, recordemos que no solo se necesita el tema del gasto corriente, sino también el tema de inversión. Hay distintos sectores que analizan el presupuesto para el periodo 2026 y el CACIF, por ejemplo, ha evidenciado cierta preocupación porque menos del 20%, aproximadamente un 16%, se está destinando a inversión. El resto es para gastos corrientes. ¿Pero qué implica ello? Para ello ya nos acompaña también en el estudio Max Santa Cruz. Claro que sí, Max, bienvenido, qué gusto saludarte. Hoy un tema por demás interesante que tratar con tu persona. Dije, qué gusto nuevamente volver a coincidir en el espacio de la medida. Fernando, también nuevamente estar acá contigo y por supuesto a la teleaudiencia de A la Medida. Un placer siempre estar en este día miércoles en el análisis. Claro que sí, Max, definitivamente vamos a exprimir ese conocimiento de el presupuesto, de la actuación del gobierno con esta, pues obviamente, intentona hasta ahorita, realidad después del último día, que será el 30 de noviembre a las 11 y pico de la noche. Estamos seguros que va a estar eso autorizándose como toda la vida sucede, pero hoy escuchar al CACIF respecto a este monto que realmente lo que te hace es entender lo que sucede en Guatemala. O sea, el 90% del presupuesto se va en gastos de funcionamiento y un 10%, si bien nos va, en inversión. Escuchamos tu análisis. Pues muchas gracias. Sin duda yo creo que el análisis, para que usted lo pueda comprender y tomar en la dimensión que es, primero estamos hablando de un presupuesto de 163,000 millones de quetzales, es cerca de un 40 y pico por ciento más, un 7% más, perdón, con relación al año anterior, pero que podría incluso llegarse a ampliar hasta 170,000 millones dependiendo si hay ampliaciones presupuestarias. La preocupación que hoy en día nos comparte CACIF es el hecho de que se considera que dicho presupuesto no está necesariamente, se excede en la posibilidad de que dentro del financiamiento que tenga, que es por recaudación de ingresos fiscales, pues realmente supera lo que consideran ellos sería sano un presupuesto financiado con un 1% del valor de la recaudación fiscal, un financiado con el 1%. Pero hoy en día se prevé que con las ampliaciones podría llegar incluso de un 3.3 a un 4% del financiamiento sobre lo recaudado o la proyección de lo que se piensa recaudar. Si bien la SAT ha sido muy eficiente en los últimos años en materia de recaudación, siempre es una moneda al aire. Claro. Y más sobre lo que estás hablando en este sentido de que es un presupuesto que en algunas partes y algunos conceptos del presupuesto todavía no queda lo suficientemente claro sobre el uso transparente de los recursos, que es una de las preocupaciones recurrentes. Recordemos que recientemente esta
ampliación o esta entrega de los fondos y los recursos a los CODEDES, que fue una discusión que se dio entre los ires y venires de planteamientos jurídicos del veto y la sanción, etcétera, pues vino a dar un momento de preocupación a muchos sectores que consideraban que era verdaderamente entregar el dinero en una arca abierta en donde no habían controles, donde no había capacidad de auditoría, de monitoreo sobre la calidad de obra, y que verdaderamente estábamos de alguna forma engrosando la posibilidad de que esta obra no tuviera un impacto en la comunidad y que podría ser incluso utilizado en un año de pre-campaña electoral. En este sentido, la preocupación pasa por ahí de parte del CACIF, de acuerdo a las consideraciones que ellos han tenido. Bien señalaban ustedes, cerca del 18% es lo que se destina únicamente a lo que es inversión, el 52% va destinado a lo que es funcionamiento, que a veces hay ciertas discusiones sobre qué es funcionamiento y qué es inversión, claro, pero hay un 30% restante que es por pago de deudas y algunos compromisos previos que se tenía. Es decir, para que usted tenga referencia, de cada quetzal que tiene el presupuesto, aproximadamente 11 centavos de cada quetzal van destinados a lo que es, por ejemplo, salud, 17 lo que es infraestructura, y nos vamos con esos valores. Y usted se pregunta si realmente eso alcanza para cubrir todas las necesidades que la población tiene en el día a día de seguridad, de infraestructura, de salud pública, y nos damos cuenta que no. Y creemos, algunos también, aparte del propio criterio que CACIF ha compartido el día de hoy, de que el presupuesto debería tener un valor mayor en términos de inversión, que debería estar cerca entre el 25 y el 30%. Eso revertiría verdaderamente la calidad del gasto para poder generar verdaderos impactos a lo que es la población en general. Claro. Cifras mínimas, pero también es un recurrente que se mantiene, por ejemplo, en otros países de América Latina. Max, y esto lo vemos, por ejemplo, que se traduce al momento de asignar el presupuesto, por ejemplo, a distintos ministerios, y que a finales de año se inicia con la evaluación. Vemos también a través de medios de comunicación cuánto es que se utiliza para inversión, cuánto para gastos de funcionamiento, y justo este porcentaje se va teniendo, ¿no? Que es muy poco lo que se está teniendo en inversión. Pero ¿por qué es que no se puede utilizar para más inversión, por así decirlo? O sea, ¿por qué no el porcentaje va aumentando, y cuáles podrían ser los sectores más afectados de no darse una inversión, tomando en cuenta las necesidades que tenemos en cuanto a infraestructura, salud, educación y otros temas? Bueno, casi que el impacto sería a cualquier orden de las necesidades que la población tenga, dependiendo a quién le pregunten. Pero sí pienso que muchas veces van amarrados los gastos en lo que hablamos de funcionamiento, por ejemplo, a las negociaciones de los pactos colectivos. Esos pactos colectivos muchas veces ocupan gran espacio de los recursos del presupuesto, y no importa si es el organismo judicial, el organismo ejecutivo o el organismo legislativo. Es ahí donde se darán parte de los recursos. Y si usted empieza a ver con poca responsabilidad que existe el bono del pescado, que el bono de la adicional, el escolar, etcétera, pues es fácil disponer de los recursos que no son míos en aras de poder de alguna forma llenar las necesidades de otros, pero no necesariamente que se refleja para usted, ciudadano, o para nosotros, en un beneficio directo sobre qué es lo que estoy pagando yo mis impuestos, claro, en poder tener mejores carreteras, tener mejor seguridad, tener mejores servicios públicos en términos generales. No nos damos cuenta a veces, porque tal vez no entendemos que el dinero finalmente parte de lo que usted y yo hacemos todos los días en pago de impuestos directos o indirectos. Pero cuando lo empezamos a contemplar desde una perspectiva como el presupuesto que manejamos en nuestras casas para poder cubrir la educación, la alimentación, el vestido, el transporte, pues nos damos cuenta que ahí sí se aprieta uno a veces el cincho con tal de destinar y priorizar cuáles son los destinos de ese dinero. Pareciera ser que en la administración pública hemos tenido una constante, al menos los últimos 20 o un poco más de años, en donde no se ha logrado verdaderamente priorizar ese gasto de presupuesto en términos de inversión, sino que ha ido destinado y es recurrente al tema de financiamiento. Con la suerte, insisto, de que hemos tenido una buena recaudación fiscal por parte de la SAT, pero aún así tenemos un margen de cerca de 33,000 millones de quetzales que son financiados con bonos y con deuda. Y eso es lo que nos permite de alguna forma funcionar, pero también nos genera un endeudamiento que posiblemente usted, joven que nos está viendo, va a ser el responsable de pagarlo en el futuro. Claro. Te voy a hacer una pregunta tipo privado. Detallame una hoja de ruta para lograr tener un gobierno que no sea tan caro. ¿Es posible en Guatemala esto?
Sería lo ideal y es difícil porque algunos tomamos como ejemplo, por ejemplo, bueno, para la redundancia, lo que sucede en países como Argentina, donde una de las ofertas y promesas electorales del presidente Milei fue reducir una serie de instituciones y ministerios que no tenían mayor sentido. En Guatemala eso se complica porque hemos sido expertos en ir generando en cada administración instituciones que al final de cuentas no sé si realmente obedecen a una necesidad de cubrir las demandas o los temas sensibles e importantes para la población, y pareciera ser muchas veces la duplicación de funciones o las oficinas de empleo como parte del pago de favores obtenidos desde las campañas políticas. Si tendríamos que encontrar una solución a eso, pues sería ver de alguna manera cómo algunas de estas instituciones deberían de ser o bien unidas o bien incluso canceladas para que pudiéramos ese recurso utilizarlo en otras áreas de inversión. Pero es difícil porque también hay que recordar que muchas de estas instituciones o ministerios están emplazados y al intentar hacer algo sobre esa materia, pues seguramente estaríamos enfrentando una serie de procesos en materia laboral que no permitirían al final del día de que el gobierno pudiera disponer de estas instituciones. Por eso es que yo creo que es tan importante y es de mucha seriedad y responsabilidad que los gobiernos piensen cada vez en que van a crear una institución, qué es lo que representa en beneficio para el país, o si realmente viene a engrosar, perdón que lo diga de esta forma, pero la grasa burocrática de la administración, que muchas veces no significa un beneficio para la población. Hay que recordar, sí, de que el mayor empleador a nivel del país sigue siendo el Estado. Y muchas familias dependen precisamente de este ingreso a partir de los empleos que el Estado da. ¿Qué funcionaría también? Insisto, una ley del servicio civil para poder contar, en todo caso, con los mejores cuadros, con las mejores capacidades, para que ese gasto de funcionamiento, si bien sigue siendo un gasto de funcionamiento, pueda de alguna forma desempeñarse de la mejor manera posible y no tener a veces un funcionariado que no necesariamente responde a los criterios necesarios técnicos, claro, que la administración exige, sino que son, como digo, nuevamente el pago de los favores políticos que se hacen en una campaña, y que ahí es donde el guatemalteco nos empieza a molestar o nos continúa molestando que los recursos se vayan a destinar exactamente a eso, al pago del primo, al amigo, a la novia, y que son los que se ubican en las diferentes posiciones de la administración pública, muchas veces sin tener ni siquiera la noción de qué es lo que tienen que hacer al frente de un cargo, a veces de responsabilidad, que no solo no permite acciones que sean en beneficio de la población, pero que también incluso a veces son utilizados como verdaderas plataformas de corrupción y discrecionalidad. Entonces, ampliamos no solo funcionamiento excesivo, poca inversión, poca transparencia, poca calidad del gasto, y finalmente pues los resultados que la población espera pues quedarán siempre pendientes y a la espera. Un tema que tiene bastantes aristas, Max Santa Cruz, para poder hablar de ello. Por supuesto, nosotros le vamos a estar dando seguimiento en cuanto al tema del endeudamiento, a la inversión en gastos de funcionamiento, cómo esto se traduce precisamente a la población, pero es así como finalizamos. Claro que sí, Max, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos la mejor de las noches. No, ustedes siempre por la oportunidad del espacio, y ojalá que en casa tengan una muy buena y placentera noche. Claro que sí, vamos a la pausa, no cambie, regresa Ligia con la información internacional.